¿Qué tal, querido Carlos? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo has estado? Muy bien, Carlos, y de verdad un placer enorme tenerte aquí en la Ninfa Eco para conversar, leer poemas, hablar de tantos temas en que se conecta el arte, el activismo, la literatura. Me gustaría a los seguidores de la Ninfa Eco que nos digas, cuentes un poco de ti. Y en primer lugar, agradezco siempre tu iniciativa, ¿no? Por promover las artes, por promover la poesía. Sí, soy Carlos Parada Ayala. Es importante recordar el nombre de la madre, especialmente cuando la madre es la que te ha hecho la mayor parte del esfuerzo por criarte, ¿no? Sí. Entonces, sí, mira, soy poeta de origen salvadoreño. Ujú. Sin embargo, tengo más de 50 años de vivir en Estados Unidos, ¿no? Yo Sí. llegué a los 13 años por razones de familia, ¿no? La familia tenía que venirse para acá, para Estados Unidos. Entonces, primero llegó mi mamá con mi padrastro y luego, pues al siguiente año, ellos nos emigraron a nosotros, a mí y a mi hermano, ¿no? Sí. Mira, he escrito este poemario que se llama La luz de la tormenta, Wow. publicado por la editorial Zozobra Publishing, Sí. ¿no? Y Zozobra Publishing es una editora formal en el sentido pues, de que no es una autopublicadora, ¿no? Sino que ellos tienen una mesa directiva que examina trabajos de poesía, ¿no? Y en base pues a la calidad de la poesía ellos publican. Lo bueno es de que es una editorial bilingüe, entonces la publicación es en español y en inglés. Antes de La luz de la tormenta, había trabajado con el poeta argentino radicado en Estados Unidos, Luis Alberto Ambrogio, y sacamos esta antología de poetas hispanos de el área, ¿no? La mayor parte de ellos viven en español, no exclusivamente, pero muchos de ellos son bilingües. Y claro, pues hubo cierta controversia alrededor de poner poetas hispanos y no latinos o latinex. Aunque la segunda versión que ya fue una versión bilingüe, sí, le pusimos latino, latina en Latino Poets. Entonces hemos tenido esa evolución. Y esta versión de la antología, que ya es bilingüe, no, la hicimos a Luis Alberto Ambrogio, el poeta ecuatoriano José Ballesteros, que es el director de la editorial, y yo. Una cosa que es bien importante es que tuvimos editores de traducción, editoras profesionales de traducción, ¿no? Sí. Débora Sobeloff y Burgi Senhausen. Esas son las principales publicaciones. He tenido otras publicaciones también pequeñas. Tengo esta publicación que es como un plaquete, ¿no? Que se llama Banalidades, que me publicaron en El Salvador. Es como una antología. Y en la escuela en que trabajo, que es una escuela católica, ahí sacamos este pequeño libro de poemas de los niños, ¿no? Mm. Tuvimos una unidad de poemas sobre la vida y el legado Óscar Arnulfo Romero, el Sí. activista, ¿no? Salvadoreño que fue asesinado por los escuadrones de la muerte, ¿no? Sí. Y que ahora pues ha sido canonizado por la Iglesia Católica, ¿no? Por su trabajo, por el respeto a los derechos humanos y por el trabajo con aquellas personas que no tienen voz. Entonces, los chicos pues hicimos ese trabajo, ¿no? Para como una introducción a la poesía, pero esto lo hicimos ya después de que ellos habían pasado meses, ¿no? Estudiando no solo poesía, sino que también el legado de Monseñor Romero. Algo que me llama la atención de tu escritura y también de tu conexión fuerte con el activismo político y cómo poesía también se construye el arte como parte de ese activismo. Por ejemplo, bueno, eres de un país que tiene a Monseñor Romero, pero también a Roque Dalton, ¿no? Eh, Exactamente. este gran poeta salvadoreño, ¿no? Que con su poesía nos mostró ese dolor latinoamericano frente al imperialismo de Estados Uh-huh. Unidos. Y vives en la capital del imperio, ¿no? En Uh-huh. Washington, D.C., En donde Washington, D.C. para mí es un lugar muy especial. Solamente he estado una vez en Washington, D.C., pero sentía cuando estaba ahí las luchas de todos los desposeídos en este país que viajan hasta la capital para gritar su dolor y reclamar justicia, ¿no? El I have a Dream
de Martin Luther King, pero también, por ejemplo, yo soy de Arkansas, o sea, digamos que viví 5 años en Arkansas, ahora estoy en Colorado. A veces digo que soy de Arkansas porque tengo uno de mis 2 hijos viven en Boston ahora, pero el menor, Emiliano, que va a cumplir 9 en diciembre, él nació en Arkansas, ¿no? Ujú. Entonces hay una conexión ahí fuerte, pero también con la cultura afroamericana del sur de los Estados Unidos. Y por ejemplo, hay una historia muy interesante de la gente que en esa época se vino hasta en burro, en Ujú. carros ahí tirados por burros, hasta Washington, D.C., para reclamar justicia, ¿no? Es decir, a veces, o sea, tal vez los latinoamericanos o no sé, gente que no conoce la historia de este país, ve, Washington es la capital de Estados Unidos, del Ujú. imperio y todo eso, pero Washington para mí, cuando yo estuve ahí, sentí, o sea, y yo estuve ahí el año 2004 cuando se hizo la Ujú. gran marcha contra la guerra, contra Bush, ¿no? Ujú. El segundo, ¿no? El hijo, que iba a declarar contra Irak, ¿no? Y estaba ahí con Exacto. Jackson y tanta gente que nos vinimos desde, bueno, no sé Ujú. si era 2004, creo que fue 2000, sí, tal vez fue 2004. Sí, el 2003 fue 2003, que él mandó las tropas a Irak, ¿no? Fue el 2003, creo, más o menos. ya, sí, entonces fue en 2003, Ujú. porque en esa época, el 2003, yo estaba en Filadelfia estudiando en Temple University, y Ujú. entonces me enteré, bueno, yendo a una de las calles ahí del centro de Filadelfia, sobre la marcha que se iba a ir a Ujú. Washington, ¿no? Todo un grupo así de buses, de estudiantes y activistas, Ujú. ¿no? Para gritarle al mundo que no queríamos esa guerra, ¿no? Sí, Eh, fíjate que es interesante porque acá en la zona metropolitana de Washington hay oficialmente como unos 260.000 salvadoreños, ¿no? Solo salvadoreños, ¿no? Hay más de las comunidades latinas, pero solo salvadoreños hay como 260.000 y a veces dicen que esa cifra es una cifra baja, ¿no? Porque no toma en cuenta muchas personas que están en condición irregular o claro. como indocumentados, ¿no? Y sin embargo, cuando agregas las familias, le agregas los hijos, ¿no? Que han nacido acá, esa cifra se multiplica. Y hay gente pues, que ya dice que hay como 1 millón de salvadoreños realmente, ¿no? En esta zona, ¿no? Si contás no solo los que emigraron desde El Salvador, sino que si te pones a contar también los hijos que ya han nacido acá, ¿no? Muchos de los cuales son mis estudiantes. Vos mencionabas la cuestión esa de la lucha, ¿no? Esa lucha que existe acá en Estados Unidos, no solo a nivel de los grandes partidos políticos, pero también en esa línea divisoria entre el norte y el sur, ¿no? Sí. Que Washington está justamente en esa línea divisoria del Washington y el sur, pero también están esas luchas políticas de nosotros los inmigrantes. Justamente este poema responde, y seguro me comentarás más al respecto, esos lugares de donde vives, en Washington, que despiertan esa poesía combativa, ¿no? Que nos llaman a combatir también poéticamente. Y tu poema me hizo viajar un poco, justamente anteriormente, antes de entrevistarte, estaba con Cilia Goldman y estábamos hablando de un poema en el cual ella describe una casa donde hay amantes que se desean, y en este caso se conecta muy bien con este poema, porque tenemos la casa pero blanca, que es la casa del poder, la casa del capitalismo, de alguna manera, del imperio americano, pero también cerca de esa casa hay un poeta que ama y que viene de otro lugar y que nos canta su dolor, pero mantiene ese deseo por el amor y también por la justicia social, ¿no? Yo creo que ese es algo muy importante que también creo que lo notaba en Roque Dalton, ¿no? Es decir, la justicia social es importante, pero tiene que tener amor también. Sí, Porque exactamente. Y fíjate que eh, en El Salvador, por primera vez, según tengo entendido, se acaba de publicar una antología de los poemas de amor, ¿no? De Roque, porque normalmente son sus poemas políticos militantes, ¿no? Los sí, que han ganado la mayor parte de la atención, pero sí, realmente él ha escrito unos bellísimos poemas de amor, y en ese sentido, pues yo también, a mí me gusta, siempre que recuerdo a Roque Dalton, siento la necesidad de recordar también el trabajo de Claribel Alegría, ¿no? Que nos la disputamos los nicaragüenses con los salvadoreños, porque ella es parte salvadoreña y parte nicaragüense, ¿no? Pero ella pues sí conoció a Roque, ¿no? Y ella
ella militó a través de su poesía, ¿no? Con una enorme sutilidad y belleza. Y claro, y un gran amor por su esposo. El esposo de ella era norteamericano y justamente ellos se conocieron acá en Estados Unidos, porque ella estaba estudiando en GW, en George Washington University, ¿no? Y de hecho, después de que el esposo de ella murió, le escribió un poema, pero hermoso, ¿no? Dedicado a él, ¿no? Y dedicado al dolor, pues, ¿no? De haberlo perdido. Eso, Bellísimo. eso que dices del dolor, también justo le estamos conversando con Silvia en el sentido de que vivimos en un mundo ahora en el cual hay mucha experiencia del dolor, pero el sistema quiere desaparecer ese dolor, que no se ve ese Sí, dolor. exactamente. De una manera, individualmente te medican para que no sientas dolor, no experimentes dolor, pero también en las noticias hay otras medicaciones que te ponen ahí que la censura, por ejemplo, de lo que pasa en Palestina, la última guerra que ha habido entre, bueno, los palestinos y el Estado de Israel, y el dolor y el sufrimiento de tantos millones de seres humanos, no solamente palestinos, sino en todo el mundo, que son víctimas del capitalismo y de la alianza terrible de Estados Unidos con muchos países que oprimen a su gente. Por ejemplo, Colombia, ¿no? Vimos el dolor también, ¿no? O sea, y también, como me lo comentaba un buen amigo español, Luis González, que es profesor ahí en Georgia, en un colegio, en una universidad que tiene herencia afroamericana, o sea, de Heritage, ¿no? African American, que tienen. Él me decía, y curioso que de Chile no se habla mucho en Estados Unidos porque hay una transformación en ese país ahorita, después de todo el dolor que causó Piñera con los jóvenes, ¿no? Que iniciaron las protestas, ahora con la nueva constitución, pero también Colombia, no se dice nada en Estados Unidos de Colombia. Es decir, esos espacios del dolor, ¿no? Como que están censurados y de alguna manera el gobierno y los medios de comunicación administran el dolor tal como mejor puedan organizar sus próximas campañas políticas, económicas o militares, ¿no? Sí. Siguiendo en esa línea, por ejemplo, si nos puedes ampliar un poco tu conexión creativa, los espacios en Washington DC donde crees que te despierta ese dolor para escribir poesía, esa creatividad poética, si nos puedes ilustrar un poquito. Por eso yo creo que cuando hablamos de Washington y te comentaba mi experiencia en la marcha, era una experiencia del dolor también, de Sí. saber que no es solamente la capital, sino donde han ocurrido cosas terribles contra los desposeídos del mundo, ¿no? Y que vamos ahí a reclamar. Una cosa que a mí me parece maravillosa de Estados Unidos, o sea, a partir de lo que es la literatura norteamericana, es como en los años 50, 60 influye, ¿no? A la literatura de Estados Unidos influye a la poesía de Latinoamérica, ¿no? Antonio Cisneros y tantos otros creadores que se vieron influenciados por los beatniks y otros escritores de esa época, pero también más adelante es la música afroamericana como el hip hop que hermana a los palestinos, que se ven reflejados, y también los afroamericanos, porque si te acuerdas en esta lucha entre Israel y Palestina, muchos afroamericanos de Black Lives Matter y de Antifa, o sea, grupos como Antifa han estado apoyando la causa palestina porque sienten, hay una identificación del dolor, de la opresión. Exacto. Es una declaración intencional de Black Lives Matter, ¿no? Sí, De apoyo, ¿no? Al pueblo palestino. sí. Y también, por ejemplo, recuerdo en Francia, por ejemplo, las poblaciones musulmanes y también los afrofranceses se identifican mucho con el hip hop norteamericano. Ese hip hop combativo, original, ¿no? Porque luego ha devenido ya en algo más erótico, más sexual, ¿no? Que son otro tipo de luchas, pero el original era político, como el que nos has transmitido en ambos idiomas, en el castellano y también en el inglés. Y yo creo que ese es, y ahora, así como en los 60, Estados Unidos y su poesía conversacional influyó la literatura de Latinoamérica, ahora es el hip hop que está influyendo a los nuevos creadores, o sea, por ejemplo, conozco gente que en Nueva York están estudiando hip hop chileno, ¿no? Hay un hip hop muy famoso chileno que también está tomando, dicen, Taken by the Storm, ¿no? O sea, ha llegado a México, también en México quieren hacer slam poetry, ¿no? Sí, exacto. Es decir,
que como que nuevamente los Estados Unidos se ha convertido en un foco cultural que influye en las artes, ¿no? Así como fue Sí, la poesía conversacional, ahora es con el hip hop que nace de las luchas justas y de los reclamos de los afroamericanos, ¿no? Y que llevan ese arte a todo el mundo. y cómo ha sido transformado también ya en América Latina, Sí, ¿no? exacto, Cuando ves la influencia de Calle 13, por ejemplo, ¿no? En exacto, Colombia también hay unos raperos, pero sensacionales, en Panamá, y es rap político, es rap exacto. altamente, altamente político, ¿no? Entonces, sí, esa influencia es importante. Mira, el año escolar pasado, hasta el comienzo de la pandemia, hicimos una unidad de poesía, ¿no? Con los jóvenes y estudiamos un poema de rap. Aquí tengo el original. Se llama El Vato Guanaco Loco, ¿no? Es un rap y una historia, ¿no? Sobre un salvadoreño que se viene acá a Estados Unidos fugando de la guerra. Entonces, con los chicos, ¿no? Estudiamos los elementos, temas más importantes en ese poema en rap, ¿no? Y ellos mismos, o sea, porque yo les puedo decir estos son los temas principales, pero lo que a mí más me gusta es que ellos saquen los temas ellos mismos, ¿no? Claro, claro. Entonces, y para eso tenemos toda una serie de rutinas de pensamiento en las que ellos logran, ¿no? Traer las lecciones en una película, un poema, una novela, un cuento, ¿no? Entonces, y así yo no les estoy depositando, ¿no? Mi conocimiento, que ellos mismos sean los autores del desarrollo de su conocimiento. Entonces, ellos sacaron los temas sí, principales, la inmigración, el tema de los indocumentados, el tema de la riqueza, la pobreza, el tema del sueño americano, ¿no? Entonces, mira, basado en eso, ellos escribieron, yo les pedí que hicieran 4 estrofas, ¿no? Sí, Raps de 4 estrofas, ¿no? Y con 4 versos cada uno. Estudiamos claramente estructuras básicas, ¿no? Del rap. Antes de hacer el desarrollo de los hip hops. Mira, hubieron chicos que me dieron hasta 15 estrofas, ¿no? wow, 15 estrofas, porque eso les tocó, no solo son sus vidas, ¿no? Estos son chicos latinoamericanos, centroamericanos en su mayoría, ¿no? Ese tema de la inmigración, de los indocumentados, para ellos es un tema diario, real, ¿no? Entonces ellos estaban hablando sobre su propia experiencia, ¿no? En esos trabajos. Entonces hicieron un trabajo pero sensacional. De hecho estamos trabajando ahorita en hacer algunas grabaciones de esos raps claro, que las vamos a desarrollar. Espero que podamos hacerlas este verano porque estos chicos ya se nos están graduando, ¿no? claro, sí, sí, Es que sí, la pandemia nos cortó esa iniciativa. exacto. Eh, y luego se lanzaron, como viven en un ambiente católico, eh, ellos mismos, ¿no? Se lanzaron con la iniciativa de escribir poemas espirituales, ¿no? No necesariamente religiosos, pero poemas espirituales. Entonces, eso también o sea, son temas que ellos piden, ¿no? Para ellos, la religión, la espiritualidad es una forma de consuelo también, ¿no? Claro, claro. En el sentido de que viven en situaciones bastante precarias, muchos de ellos. Y nuestra escuela tiene una misión de paz y justicia social también. Entonces, claro, nosotros queremos que los chicos entiendan todas estas dinámicas y queremos desarrollarle disposiciones hacia la acción para que ellos mismos no puedan, los autores, ¿no? De su propia liberación, digamos, Sí, ¿no? exacto. Justo nos has presentado una serie de temas aquí para, Uh por ejemplo, en una de las conversaciones con otro poeta hablamos de cómo podemos conectar los maestros con los estudiantes y usar la poesía como ese vehículo de comunicación, en vez de separar las distintas generaciones, y tú lo has mostrado muy bien, a partir de -huh. ciertas músicas, de ciertas esencias comunes, ¿no? Como el hip hop, el rap, el estilo, el Uh -huh. formato, y que hable de los problemas reales que sufren los seres humanos Uh que -huh. están experimentando dolor y persecución por su condición de indocumentados o familiares Uh -huh. indocumentados, familiares que sufren por las pandillas y otras violencias en sus países de origen, ¿no? O los países donde viven parientes de esos Uh -huh. muchachos, ¿no? Yo creo que en ese sentido la poesía se está convirtiendo, y la música también, ¿no? Como una especie de diálogo para unir las causas de los maestros con las de los estudiantes, ¿no? Porque muchas veces la poesía
los estudiantes no conectan con la poesía, pero es más tratar de revelarles o permitir que ellos sean ellos mismos que encuentren el lenguaje artístico para develar su dolor, ¿no? Sus sentimientos más profundos a partir del arte, ¿no? Y algo también que comentabas, por ejemplo, yo creo que es fundamental, es ese entender el trabajo del maestro, ¿no? En un país como los Estados Unidos, ¿no? Porque lo que ocurre en los Estados Unidos se replica en todas partes del mundo, ¿no? Es decir, en muchos lugares como en Perú, en Colombia, en Ecuador, en El Salvador, los maestros, los grandes sacrificados del sistema capitalista, ¿no? Y de alguna manera eso también se copia de aquí, ¿no? Como que el maestro está dejado de lado porque no forma parte de estos, y eso que tú eres un hombre de ciencias también, que vienes de la ingeniería y todo eso, ¿no? Podrías tener otra comodidad, ¿no? Distinta a la que tiene un maestro en este país, pero esa conexión íntima del maestro con el estudiante y sobre todo en tu caso, como un verdadero educador y artista que entiende el valor de la educación para salvar vidas, ¿no? Y fíjate que este año ha sido feroz, este año de pandemia ha sido feroz, ¿no? Con las familias, o sea, las familias nuestras, las familias inmigrantes, ¿no? Las familias que están trabajando, el papá en la construcción, la mamá cuidando niños o la mamá trabajando en las cocinas, haciendo limpieza, ¿no? Se han quedado sin trabajo, ¿no? O han tenido que ir a trabajar, ¿no? Y han sufrido. Han sufrido las infracciones del COVID, en las familias han sufrido muertes, con la enseñanza a distancia los niños se los han deprimido, ¿no? Los niños han sufrido ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿no? Eso es una cosa con la que vamos a estar lidiando ya por meses y no años, ¿no? Entonces ha sido pero una cosa feroz para ellos. Para nosotros los maestros, yo te puedo decir con toda seguridad de que si no hubiera sido por los sindicatos, nosotros los maestros no hubiéramos tenido voz. Y sin embargo, los sindicatos están en un proceso, ¿no?, de desaparición. Acabo de leer esta que plantea que el 50% de los maestros están, cuando les preguntaron que si van a dejar la profesión o se van a quedar, el 50% han dicho que están más dispuestos ahorita a dejar la profesión. La lección debería ser opuesta. Claro. ¿No? Opuesta. Digamos, el maestro tiene impactos no solo a nivel de la educación, ¿no? La futura generación, el maestro tiene impactos económicos fuertes, ¿no? Sin los maestros, los padres no pueden llevar a los niños a un lugar seguro. Exacto. Para que ellos mismos puedan ir a trabajar, ¿no? Entonces estamos teniendo los maestros tienen un impacto en la economía real, presente, ¿no? Y un impacto en la economía real en el futuro. Entonces, la lección de la pandemia debería ser, no, necesitamos reclutar, necesitamos mejorar las condiciones, necesitamos apoyar los sindicatos de maestros para que los maestros comiencen a entrar en masa a la profesión, o nuevos maestros comiencen a entrar en masa en la profesión. La lección que hemos aprendido es la opuesta, ¿no? O sea, por las grandes presiones, las grandes deficiencias en el sistema de apoyo, ¿no?, hacia los maestros. Eso también tiene que ver con la visión corporativa de este país, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, a inicios de la pandemia, que sería como, al menos en este país, como un poco antes, pero que ya se veía que iba a venir en febrero, está escuchando en esta cadena Al Jazeera, en la entrevista a un especialista de educación tecnológica, han reconvertido una universidad en California que solo sea en línea, y entonces hablaba, ya no somos maestros, somos facilitadores, o sea, es decir, como comienzan a transformar nuestra identidad. Los sueldos son peores, el trabajo es muchísimo más grande, y entonces es como que hay parte del plan corporativo de Estados Unidos es una especie de lucha de clases, porque muchos de estos maestros, la mayoría de los maestros en Estados Unidos trabaja con la clase trabajadora, con los indocumentados. La gente privilegiada siempre va a encontrar un maestro, o sea, la gente que trabaja en Silicon Valley, ellos tienen las mejores escuelas, bueno, pueden crear sus propias escuelas privadas, pero la escuela pública en este país está en peligro. ¿Por qué? Porque hay una visión corporativa, se habla de education industry. La educación no es una industria.
O sea, es como que toda esta herencia de Reagan todavía, bueno, de alguna manera fue un engaño lo que pasó con Clinton porque no desmanteló todas las políticas de Reagan, sino que las aceleró y se volvieron más mundiales con la globalización y los Así acuerdos es. de mercado. Sí. Pero aparte, por ejemplo, donde yo vivo, en Colorado, nadie quiere ser maestro, sobre todo en las áreas rurales, que se necesitan maestros. ¿Por qué? Porque el estado, si bien Colorado no es Arkansas, es un estado mucho más rico que Arkansas. O sea, en Arkansas podríamos decir que la economía, ¿no? Aunque Arkansas también es el estado de Walmart, ¿no? Podrían dar mucho más dinero porque la Sí. familia, los Benson son dueños de, o sea, de una parte de Arkansas y tienen mucho dinero, pero obviamente tienen otros intereses. Pero digamos que Colorado es un estado que tiene una mejor economía, pero no hay ninguna diferencia entre un maestro en Arkansas y un maestro en Colorado en área rural. O sea, no tienen beneficios. ¿Por qué? Porque trabajan con la gente pobre. Y en Colorado, como en muchos lugares de Estados Unidos, solo importa la gente, en este caso, en mi estado es Boulder, ¿no? La gente rica. Ahí sí se ayuda, pero hacia por ejemplo, el condado de Alamosa, que es uno de los más pobres del país, viven muchos chicanos o descendientes de las inmigraciones hispanas en esta parte del país, están abandonados. Mucha gente, digamos, se la mete en la cárcel porque simplemente es una máquina de hacer dinero la cárcel en este país. Es decir, se mete más dinero, ojo con eso, en este país que tiene una visión corporativa, se mete más dinero en la cárcel y meter gente presa que en la educación. Sí, que en las universidades, o sea, una beca universitaria te puede costar lo mismo que te cuesta, ¿no? Sostener a un prisionero en la cárcel, ¿no? Y son las compañías privadas, no carcelarias, las que están recibiendo esas ganancias. Y fíjate que ahí quiero volver a otro tema, que yo creo que nosotros empujamos mucho la educación, ¿no? Como responsabilidad del estudiante, que sí lo es. Pero ya cuando uno ha recibido una educación, uno se ha sacrificado por educarse, has ganado tu título universitario. El gobierno tiene la responsabilidad de crear condiciones laborales, condiciones de trabajo. Entonces, y ahí está la cuestión de la ideología neoliberal, ¿no? De quitarse esa responsabilidad y decirte, no, la responsabilidad es tuya, edúcate y vas a tener trabajo. Y eso no es cierto. Tú lo sabes, especialmente ves nuestros países en América Latina, ¿no? En Colombia, tanta gente altamente educada y no encuentra trabajo. Y lo podemos ver en países europeos también, como en España, ¿no? España a veces tiene hasta el 25%, ¿no? de desempleo entre gente altamente educada. Entonces, la educación no es la única solución. Nuestros gobiernos tienen la responsabilidad de seguir creando condiciones para que existan oportunidades para la gente altamente educada o la gente educada, ¿no? Claro, y también para que las nuevas generaciones que quieren salir de la pobreza también encuentren en la educación, no solamente, bueno, una preparación, sino también luego un espacio donde puedan desarrollar sus sueños. Empezamos la entrevista hablando del I Have a Dream, ¿no? De Martin Luther King, pero ahorita mismo muchos jóvenes en este país, en los Estados Unidos, no tienen ya como un sueño, porque estamos siendo reemplazados por máquinas, estamos siendo reemplazados por drones, estamos siendo reemplazados por robots. De alguna manera el gobierno se ha desentendido totalmente. Una cosa que yo pensaba, por ejemplo, en los años 60, cuando comienzan, y ya bueno, empieza después de la Segunda Guerra, pero sobre todo con las luchas de los diferentes grupos discriminados en este país, y que con derecho, o sea, por ejemplo, de la misma manera como Estados Unidos manda 30 mil millones de dólares de ayuda a Israel, esos 30 mil millones de dólares también se lo podría dar a la población afroamericana para que desarrollen los lugares más pobres, ¿no? De muchos estados de este país y supere la pobreza y también crear trabajos aquí, ¿no? Es decir, digamos que en los años 60 el gobierno de Estados Unidos, por la presión de la gente, se venía una guerra civil fuerte de los diferentes grupos discriminados, como que cedió un poco y dio becas, ayudas a diferentes grupos marginados, las entradas a las universidades, becas, pero luego está reduciendo o todavía se ha olvidado ya de esa misión,
o sea, de alguna manera se compensó frente a la violencia entendible del pueblo marginado y perseguido por siglos, ¿no? En Y este fíjate que país. yo creo que también hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? De la Guerra Fría en Exacto. ese entonces, ¿no? Que Exacto. realmente estas iniciativas de affirmative action, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El acta de los derechos civiles, el hecho de eliminar, supuestamente eliminar la segregación escolar, ¿no? Realmente hay que verlo dentro del contexto, ¿no? De que en ese momento en la Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética estaba utilizando esas condiciones, esas situaciones para decir, no, Estados Unidos no es un país democrático, miren lo que están haciendo, ¿no? Con los afroamericanos, miren cómo los discriminan, ¿no? Miren las condiciones que están pasando en el sur, ¿no? Y la Unión Soviética está diciendo, ya ven, el comunismo es mejor, ¿no? Que la democracia que está propagando los Estados Unidos. Entonces, en respuesta, los Estados Unidos promovió, entre comillas, ¿no? La desegregación de las escuelas, pero no con la intención realmente de hacerlas. Las escuelas siguen siendo segregadas, siguen estando altamente segregadas, ¿no? Y affirmative action fue como una manera limitada de decir, no, si aquí estamos tratando de eliminar, ¿no? Esos conflictos, porque sí, la gente se estaba radicalizando. En la Unión Soviética, los afroamericanos no tenían que irse hasta Rusia para entrenarse en otro saber, sino estaba Cuba. Cuba muy cerca y muchos afroamericanos se iban a preparar y ver los beneficios del comunismo y el socialismo en un país como Cuba, que era aliado de la Unión Soviética y donde también se refugiaron algunos miembros de las Panteras Negras y así. O sea, había una conexión muy fuerte, un flujo entre el Caribe y Cuba con la población de marginadas de los Estados Unidos como los afroamericanos. Y cuando tú dices la Guerra Fría, exactamente eso ocurre. Cuando Bill Clinton toma el poder, ya no está la Unión Soviética, comienza la expansión y la globalización, expandirse hacia el este de Europa y también muchos de los beneficios comienzan a cortar. Porque ya no había la necesidad, ya no había la presión. Exactamente cuando termina la Guerra Fría, también es el momento en que Europa comienza a matar su estado de bienestar. Es decir, que tenía siempre que tener una presión de un poder que creaba otra utopía o otra forma de entender lo económico y lo social y lo humano para que los países capitalistas o de los que le llaman de los países libres, ¿no? Así les llamaban en esa época de la Guerra Fría también, pudieran mejorar las condiciones de los trabajadores. Pero si te das cuenta, es el momento en que acaba, que se disuelve la Unión Soviética y comienza la expansión capitalista hacia el este, y también, bueno, que Cuba ya deja de ser influenciada, bueno, por la crisis en la Unión Soviética, ya no podían mantener esa relación económica fuerte y la disolución, etcétera. Recién ahora le están retomando un poco, que los países del mundo libre, supuestamente así le llamaban, los países del mundo libre, comienzan a atacar a los trabajadores en sus derechos, atacar en sus beneficios, a empezar la globalización de Bill Clinton, que bueno, que Bill Clinton, por un lado, tiene esta historia de que se le ve como, wow, los demócratas, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero también Bill Clinton empieza con la disolución de los sindicatos también, o sea, ya empezó con Reagan, pero sigue con Bill Clinton. La globalización está en contra del sindicato. Sí. Totalmente. Y eso lo vemos, por ejemplo, en negocios como, o corporaciones multimillonarias como la Jeff Bezos, Amazon, donde un sindicato fue, o sea, los trabajadores de Amazon en Alabama votaban para tener un sindicato y fue derrotado por presión de esta corporación porque la globalización necesita esclavos y gente que no esté en sindicatos, porque el sindicato permite negociar colectivamente contra estas corporaciones explotadoras de los derechos de los trabajadores. Y eso también está pasando en la educación, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajo, no hay sindicato de profesores. Otras universidades también desaparecen los sindicatos y van desapareciendo los sindicatos en muchos lugares porque es un freno para las maniobras del capital y de las corporaciones en materia educativa en este caso, ¿no? Y mira, y fíjate que la cuestión es, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? Y cuál es el rol de la poesía en esto, ¿no? Y eso son
preguntas que me hago sobre la educación también. Y yo he sido una persona bastante optimista, creo, ¿no? Que tengo esperanza, pero eso no es suficiente, ¿no? Me encanta, vos sabés, yo escribo poemas de amor también, y de hecho en esta pandemia me he refugiado en la poesía de amor como una manera pues de consuelo, pero como una manera también de mantener esa esperanza, esa positividad. Y sin embargo, no, el amor y la esperanza no es suficiente, ¿no? O sea, hay que llevar a cabo acciones, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Y yo creo que nosotros, mira, hemos pasado con los chicos estudiando la naturaleza del poder, ¿no? De hecho, estudiamos una novela sobre Afganistán que se llama El pan de la guerra, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto estudiamos el poder. También estudiamos una serie de cuentos que se llama Y su corazón escapó para convertirse en pájaro, ¿no? Eran cuentos sobre los esclavizados en la época colonial en América Latina. Entonces, utilizando con varios grados, ¿no? Con sexto grado leímos de Edna Iturralde, Y su corazón escapó, y El pan de la guerra es de Deborah Ellis, ¿no? Una canadiense. Entonces, estudiamos esos dos, el poder, usando esos dos libros, ¿no? Y yo me di cuenta de que yo estaba utilizando bastante, ¿no? Un tipo de poder para analizar la literatura, o dos tipos de poder a lo más para analizar la literatura, ¿no? Una era el poder que otros tienen sobre los demás, el poder que los gobiernos tienen sobre los demás, el poder que los esclavizadores tenían sobre los esclavos, el poder que los talibanes tenían sobre las mujeres, ¿no? Y sobre el pueblo de Afganistán, por ejemplo. Entonces yo me enfocaba en eso. Entonces, pero los chicos se quedaban como indignados y se quedaban con aquello de que esto es injusto, y ya. Y sin embargo, nosotros hemos hecho una capacitación de un año con la escuela Project Zero, ¿no? de la Universidad de Harvard, ¿no? De la Universidad de posgrado de Harvard, que se llama Justice by Design. Entonces ahí estudiamos los contextos de poder como para llevarlos al salón. Entonces vimos de que existe ese tipo de poder sobre los demás, ¿verdad? Pero en ese programa de un año, ¿no? De capacitación también vimos pues de que, digamos, los esclavizados tenían poder colectivo también, poder conjunto, ¿no? Se organizaban para hacer sublevaciones, para organizar sociedades cimarronas, para organizar el Palenque dos Palmares, por ejemplo, en Brasil, que fue un estado africano que duró casi 100 años, con casi 30,000, ¿no? Ex esclavizados. Entonces, que ellos tenían ese poder colectivo también, ¿no? Que lo podían buscar, ¿no? Un poder de resistencia, pero también que ellos tenían no solo ese poder colectivo de fugar, ¿no? Sino que de cambiar sus vidas, de transformar sus vidas, ¿verdad? Y el otro tipo de poder, que es el poder interno que nosotros tenemos, ¿no? Porque toda esta conversación, ¿no? Podemos decir, no, sí, nosotros no podemos hacer nada, podemos quejarnos, sí, pero no, nosotros tenemos el poder de transformar, digamos, una conversación como esta en algo positivo, en algo esperanzador, algo creativo, ¿no? Algo que nos infunda a nosotros esa condición de sentirnos seguros de que podemos llevar a cabo cambios, ¿no? No es fácil. No es fácil. Organizarse no es fácil, pero yo creo que hay que, mira, con los chicos, como que nosotros queremos crear esas disposiciones, ¿no? Hacia la acción, y no decir, no que ellos se vayan, si somos indocumentados, pues no podemos hacer nada, ¿no? Hay que buscar, ¿no? Las maneras de ir transformando el mundo, yo creo. Pero vaya, a pesar de... La poesía también es una forma de transformar el mundo de todas maneras, o sea, hacerles recordar a los chicos, como tú mismo lo haces en tus clases, que se puede encontrar un lenguaje que exprese su momento de injusticia que viven en este país, ¿no? Y para ir terminando ya, de alguna manera, esta conversación, cuando hablabas del poder interno y también eso que hablan aquí, que salir de la zona de confort, ¿no? La zona de comodidad. Y pienso en una figura que tú mencionaste al inicio de la entrevista, ya para ir terminando, la del Monseñor Romero, ¿no? Monseñor Romero no era un personaje revolucionario. Más bien, incluso hay personas que piensan que era una persona conservadora, ¿no? Y era parte de la Iglesia Católica, ¿no?
Él podría haberse quedado ahí tranquilo con sus obispos, viendo todo, las matanzas, como pasa en muchos países del mundo, ¿no? Que las autoridades religiosas, Ujú, porque hablaste de lo espiritual, ¿no? Y lo espiritual también es importante. Cuando hablabas del amor y la esperanza, no son suficientes, es cierto, pero son necesarios, porque toda acción sin esa parte espiritual que es el amor y la esperanza, creo que se vuelve mecanizada, mecanicista y pierde realmente el contexto humano real, ¿no? ujú. Es decir, esa mezcla entre lo Sí, espiritual y la exacto, acción política, ¿no? Y yo lo veo exacto. en Monseñor Romero cuando te dices la acción interna, el poder interno. Es decir, yo a veces pienso mucho porque, bueno, estudié en un colegio católico en el Perú y nos mostraban la película del Monseñor Romero y también he leído un poco de su historia y cómo la iglesia, o sea, la curia de El Salvador le da la espalda, él está solo y él hace un gesto Ujú. que muy pocas personas en el mundo lo pueden hacer, que es salir de su zona de confort, ¿no? Exactamente. Y él hace un Ujú, discurso porque él quiere decir, había otro poeta aquí conversando conmigo, Michael Knisley de Colorado, y él hablaba del ENAF, ¿no? Era como, eso basta, ya basta, basta. dejen de Sí. matar, y en Ujú, ese momento esa palabra es como un poema poderoso para el pueblo de Salvador, ujú, porque es ese sentir espiritual de una autoridad que está en un lugar y un momento ujú, específico y que está en una situación de poder, es un ujú, obispo, es una autoridad ujú, que donde van a caer todas las miradas y ese mensaje le ujú. cuesta la vida. Mira, Ese, gracias por esa sensible y hermosa conexión que has hecho, ¿no? Porque sí, yo creo que la enseñanza como que nosotros queremos que sea un pasto manicurado, ¿no? Que sea un pasto así nítido, ¿no? De todo el pasto es del mismo tamaño, se ve verde, se ve amansado, se ve lindo. En esos espacios no ocurre mucha educación. En esos espacios así planos, no existe mucha educación, ¿no? Para lograr la educación, vos tenés que salir al barranco, ¿no? Tenés que buscar, ¿no? Salir de esa zona de confort. Allí es donde más se aprende. Yo creo que si vos no te estás sintiendo incómodo, quizás no estás aprendiendo. Lo más probable es que no estés aprendiendo, ¿no? Y eso es lo que sucede justamente con Monseñor Romero, ¿no? Monseñor Romero tuvo la gran virtud, ¿no? De conocer a el padre Rutilio Grande, un cura jesuita, que él sí era un teólogo de la liberación. Y tiene razón, Monseñor Romero era bastante conservador. La oligarquía salvadoreña lo escogió a él para ser, ¿no? El arzobispo de San Salvador. Pero le asesinaron a al padre Rutilio Grande y él tenía mucho respeto hacia no, el pensamiento del padre Rutilio Grande, su pensamiento social y espiritual, pero también Monseñor Romero, él trató de que el Estado, ¿no? hiciera una investigación sobre el asesinato del padre Rutilio Grande, por medios legales, totalmente legales, y no le respondía. Y en obviamente. ese momento él dijo, ¿no? Entonces, lo siento, pero yo no puedo participar en eventos oficiales hasta que no resuelvan, ¿no? el caso del asesinato de el padre Rutilio Grande, ¿no? De hecho, el padre Rutilio Grande también ahorita está en procesos de canonización en el Vaticano. Por supuesto. Y sí, él totalmente salió de su zona de confort, ¿no? Muchos, aún después de que lo asesinaron, siguen diciendo, no, él no era un sacerdote radical, ¿no? Él no era un teólogo de la liberación, la que dicen algunos analistas, ¿no? Él era un teólogo de las bienaventuranzas, ¿no? Claro. Bienaventurados los pobres, porque de ellos era el reino del mundo, ¿no? Entonces, y sin embargo, ¿no? mantenerse dentro de las bienaventuranzas en el contexto del Salvador, ¿no? era una posición radical, Por ¿no? supuesto. Para una persona honesta. Porque te costaba la vida. Y con eso damos por concluida la entrevista, querido Carlos. De verdad ha sido un placer tenerte aquí. Desde Washington, compartirnos ese saber, tu poesía, tu conexión con la militancia y con la enseñanza tan importante en este país para que sea realmente un país mejor, Uh porque -huh. a veces decíamos en Latinoamérica que nuestro país mejore, este país también tiene que mejorar. Todo, o sea, hay la idea de que no, nosotros ya somos primer mundo, Uh -huh. Uh no, -huh.
acá hay mucho que trabajar para que realmente nuestros estudiantes, nuestros niños, se reconozcan con otros niños de diferentes condiciones sociales y que se acabe esa cruel manera de catalogar a la gente como ilegal, indocumentada, y que este país realmente pague las reparaciones que ha hecho a tantos países, abriendo las puertas a todos los, como dice la teología de la bienaventuranza, bienaventurados sean los pobres para que vengan en este país, ¿no? Que tiene los recursos, en vez de mandar 30.000 millones de dólares a Israel para armas y eso, podía usarlos muy bien aquí para que mucha gente necesitada viva mejor. Muchísimas gracias, querido Carlos. Si tienes unas últimas palabras antes de concluir la entrevista. Monseñor Romero lo abandonó la curia oficial, ¿no? La curia oficial. Y sin embargo, a él lo apoyó la Sociedad de Jesús, lo apoyaron hasta el final, ¿no? Los sacerdotes jesuitas, ¿no? Y a los sacerdotes jesuitas los asesinaron, ¿no? Sí. En El Salvador en 1989, ¿no? Imagínate, ese fue un golpe contra la teología de liberación que trataba, ¿no? De cambiar estas condiciones que nosotros teníamos, de pobreza que teníamos en América Latina, ¿no? Desde el siglo III, desde Constantino, cuando la iglesia se oficializó, ¿no? En América Latina no habíamos tenido, o en el mundo no habíamos tenido realmente un movimiento que se enfrentara, ¿no? Al poder, como lo hizo la teología de liberación, de la liberación. Y en El Salvador le dieron el golpe de gracia a la teología de la liberación en 1989. Primero en el 80, cuando asesinaron a Monseñor Romero y con los sacerdotes que habían venido asesinando, sacerdotes y monjas, ¿no? Y luego en el 89 con el asesinato de los sacerdotes jesuitas, ¿no? En El Salvador. Pero todo eso hay que retomarlo, ¿no? Y yo creo que nosotros como poetas tenemos ese poder interno, ¿no? De inspirar a través de la palabra, ¿no? De ir cambiando el mundo, de ir cambiando nuestro cerebro humano, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? Para llegar a un estado nuevo de evolución, quizás más amorosa, ¿no? Más pacífica y más social. Donde ¿no? se conjugue el amor, la esperanza y la acción política, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros hemos concluido la entrevista, querido Carlos, ha sido un placer, de verdad que el tiempo se ha ido volando y seguro te vamos a tener otra vez aquí en la Ninfa Eco. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad que los seguidores de la Ninfa Eco han quedado maravillados con todo tu saber y conocimiento y también tu espíritu valiente para decir las cosas que se tienen que decir. Muchas gracias por todo, querido Carlos. Ha sido un placer. Gracias a ti, Enrique. De nada, lo he disfrutado mucho y todos los seguidores también lo van a disfrutar así.